Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien y con muchas ganas de sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que, seamos honestos, nos engancha a todos: los matrimonios forzados. Sí, esas historias llenas de drama, intriga, amor y giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla. Vamos a explorar las 20 telenovelas turcas de matrimonio forzado que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Prepárense para una lista llena de pasión, conflictos y, por supuesto, mucho café turco. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas. Vamos a ello. Vamos a sumergirnos de lleno en este universo de bodas arregladas, corazones rotos y segundas oportunidades. La primera en nuestra lista, y una que considero fundamental, es Sila. Esta telenovela nos cuenta la historia de Sila, una joven que es vendida por su familia a un rico terrateniente en Mardin. Imaginen la situación: una chica de ciudad obligada a casarse con un hombre al que no conoce, en un lugar con costumbres muy diferentes a las suyas. El choque cultural, la lucha por la libertad y el amor que florece entre ella y su esposo, Boran, son los ingredientes perfectos para un drama adictivo. Sila es más que una simple telenovela, es una ventana a las tradiciones y costumbres de una región de Turquía, a menudo desconocida para el público occidental. Vemos la fuerza de Sila al enfrentarse a un mundo patriarcal y su determinación por romper las cadenas que la atan a un destino que no eligió. La química entre Cansu Dere, quien interpreta a Sila, y Mehmet Akif Alakurt, quien da vida a Boran, es palpable y contribuye enormemente al éxito de la serie. La evolución de su relación desde la desconfianza y el resentimiento hasta el respeto y el amor, es un viaje emocional que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La siguiente en la lista es Birce Akalay. Esta telenovela es una joya. Si bien el matrimonio forzado es un elemento central, la serie explora las complejidades de la identidad y el precio de la ambición. Es una telenovela visualmente impresionante y las actuaciones son fenomenales. Aunque Birce Akalay no es el título oficial, quiero aprovechar para destacar la habilidad de esta actriz para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Akalay ha participado en varias telenovelas que abordan temas sociales relevantes, como el rol de la mujer en la sociedad turca y las presiones familiares. En este contexto, una telenovela protagonizada por ella que explore el matrimonio forzado, sin duda, añadiría una capa de profundidad y realismo al tema. Imaginemos una historia en la que el personaje de Akalay, una mujer ambiciosa y moderna, se ve obligada a casarse con un hombre poderoso para salvar a su familia de la ruina. A través de su lucha por mantener su independencia y su identidad en un matrimonio arreglado, la telenovela podría explorar las contradicciones y los desafíos que enfrentan muchas mujeres en la sociedad actual. En tercer lugar, tenemos Zure. Esta telenovela es pura pasión y dolor. La historia gira en torno al poder y la opresión que lleva a una boda impuesta. Zure nos presenta un escenario donde la inocencia se ve confrontada con la crueldad del poder. La protagonista Zure es una joven cuya vida se ve truncada por las decisiones de otros. El matrimonio forzado se convierte en un símbolo de la pérdida de su libertad y la opresión que sufre a manos de una sociedad que la considera un objeto. Esta telenovela no solo se centra en el drama romántico, sino que también explora las consecuencias psicológicas y emocionales que un matrimonio forzado puede tener en una persona. La lucha de Zure por recuperar su dignidad y encontrar la felicidad en medio de la adversidad es un tema central que resuena con la audiencia. Ahora, pasemos a Gönül. Esta telenovela turca es un viaje emocional. No solo se centra en el matrimonio forzado, sino que también explora temas como la amistad, la traición y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad. Es una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen en nuestras vidas. Gönül nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad y la lealtad en momentos difíciles. La protagonista Gönül encuentra apoyo y consuelo en sus amigos mientras lucha contra las imposiciones de su familia y la sociedad. La telenovela explora las diferentes formas en que la amistad puede ser un faro de esperanza en la oscuridad y cómo puede ayudar a las personas a superar los obstáculos que se les presentan en la vida. Además, Gönül nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en el camino que otros nos trazan, sino en la búsqueda de nuestro propio destino y la toma de decisiones que nos permitan vivir una vida plena y auténtica.
La siguiente que les recomiendo es Así. Aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, este elemento juega un papel crucial en la trama y en el desarrollo de los personajes. Así, una joven hermosa y orgullosa, se ve envuelta en una compleja red de relaciones familiares, secretos y tradiciones. El matrimonio arreglado, como una sombra amenazante, planea sobre su futuro y la obliga a tomar decisiones difíciles. Así, destaca por su ambientación en una región rural de Turquía y por la belleza de sus paisajes. La telenovela utiliza la naturaleza como un símbolo de la fuerza y la resistencia de la protagonista, Así, quien se niega a someterse a las presiones sociales y familiares. La relación entre Así y Demir, el protagonista masculino, es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en medio de la adversidad y cómo dos personas de mundos diferentes pueden encontrar un punto en común. La telenovela también explora temas como la importancia de la familia, la lealtad y el respeto por las tradiciones. En sexto lugar, tenemos Kaderimin Yazildijigun. Esta telenovela aborda el tema del matrimonio forzado desde una perspectiva diferente, la infertilidad. Una joven campesina, Elif, es obligada a casarse con un rico hombre para que pueda tener un heredero. Drama asegurado. Los celos, las intrigas familiares y la lucha de Elif por encontrar su propia voz en un mundo que la oprime son los elementos clave de esta historia. Kaderimin Yazildijigun nos confronta con la realidad de las mujeres que son tratadas como objetos reproductivos y la presión social que enfrentan para tener hijos. La telenovela explora las consecuencias emocionales y psicológicas de la infertilidad y cómo puede afectar a las relaciones familiares. La lucha de Elif por ser valorada como persona y no solo como un vientre es un tema central que resuena con muchas mujeres que han enfrentado situaciones similares. Además, la telenovela destaca la importancia del amor y el respeto mutuo en un matrimonio, en contraposición a la imposición y la obligación. Ahora, hablemos de Erkay. Oh, Erkay. Esta telenovela es una explosión de emociones. Miran, un joven sediento de venganza, se casa con Reyyan para vengarse de su familia. Sin embargo, el amor inesperado comienza a florecer entre ellos, complicando sus planes y desatando una guerra entre dos familias enfrentadas. Los paisajes de Mardin son espectaculares y la química entre los protagonistas es innegable. Prepárense para sufrir y amar con ellos. Erkay es un drama intenso y apasionado que te mantendrá al borde de tu asiento. La telenovela explora temas como la venganza, el perdón y el poder del amor para superar el odio y la desconfianza. La relación entre Miran y Reyyan es un torbellino de emociones, lleno de altibajos y momentos de gran intensidad. La telenovela también destaca la importancia de romper los ciclos de violencia y buscar la reconciliación entre las familias enfrentadas. Los paisajes de Mardin, con su belleza árida y su rica historia, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. La octava en nuestra lista es Hayat Sarkisi. Esta telenovela es un poco diferente, ya que el matrimonio forzado es más una promesa que una realidad consumada. Dos amigos de la infancia, Bayram y Sally, prometen casar a sus hijos cuando sean mayores. Sin embargo, la vida tiene otros planes y los hijos no están muy de acuerdo con la idea. Comedia y drama se entrelazan en esta historia llena de enredos y situaciones divertidas. Hayat Sarkisi ofrece una perspectiva refrescante sobre el tema del matrimonio arreglado, al combinar el drama con la comedia. La telenovela explora las consecuencias de las promesas hechas en el pasado y cómo pueden afectar el futuro de las nuevas generaciones. La relación entre los hijos de Bayram y Sally es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de forma inesperada y cómo las personas pueden romper con las expectativas de sus familias y seguir su propio camino. La telenovela también destaca la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones familiares. Continuamos con Iffet. Esta telenovela es una historia dura y realista sobre las consecuencias de una agresión sexual y la presión social que recae sobre la víctima. Iffet, una joven inocente y trabajadora, es violada por su jefe. Para salvar su honor y el de su familia, es obligada a casarse con él. El camino de Iffet hacia la superación y la búsqueda de la justicia es inspirador y conmovedor. Iffet es una telenovela que aborda un tema muy delicado y que genera conciencia sobre la violencia sexual y sus consecuencias. La telenovela muestra la difícil situación que enfrentan las víctimas de agresión sexual y la presión social que sufren para guardar silencio y proteger el honor de sus familias. La lucha de Iffet por superar el trauma y encontrar la justicia es un ejemplo de valentía y resistencia.
La telenovela también destaca la importancia de brindar apoyo a las víctimas de violencia sexual y crear una sociedad donde se les escuche y se les crea. En 10º lugar, tenemos Kurtseyyid Besura. Esta telenovela, ambientada en la Rusia zarista, nos cuenta la historia de amor entre un apuesto teniente turco, Kurtseyyid, y una joven aristócrata rusa, Sura. Si bien no es un matrimonio forzado en el sentido tradicional, la diferencia de clases y las presiones sociales hacen que su amor sea casi imposible. La ambientación histórica y el romance prohibido son los puntos fuertes de esta producción. Kurtseyyid Besura es una telenovela épica que te transportará a una época de grandes cambios y convulsiones políticas. La historia de amor entre Kurtseyyid y Sura se desarrolla en un contexto histórico fascinante, con la caída del imperio zarista y el surgimiento de la revolución bolchevique. La diferencia de clases y las presiones sociales hacen que su amor sea un desafío constante, pero su pasión y determinación les permiten superar todos los obstáculos. La telenovela destaca la importancia de la libertad y la igualdad, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para derribar barreras y construir un mundo mejor. Ahora, sigamos con Yemin. Esta telenovela es un culebrón en toda regla. Reyhan, una joven huérfana, es obligada a casarse con Emir, un hombre rico y arrogante, para cumplir con la última voluntad de su tío. El odio inicial entre ellos se transforma en amor, pero su felicidad se ve amenazada por las intrigas familiares y los secretos del pasado. Yemin es una telenovela que te atrapará con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. La relación entre Reyhan y Emir evoluciona de forma gradual, desde el odio y la desconfianza hasta el amor y la pasión. La telenovela explora temas como la lealtad, el sacrificio y la importancia de perdonar el pasado para poder construir un futuro juntos. Las intrigas familiares y los secretos del pasado añaden una capa de misterio y suspense a la historia, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. La siguiente es Beni Madim Melek. Esta telenovela es una historia de superación y segundas oportunidades. Melek, una mujer divorciada con 3 hijos, regresa a su pueblo natal después de años de ausencia. Allí se enfrenta a los prejuicios y la oposición de su familia, quienes la obligan a casarse con un hombre al que no ama. La fuerza de Melek para proteger a sus hijos y reconstruir su vida es admirable. Beni Madim Melek es una telenovela que te inspirará con su mensaje de esperanza y resiliencia. La historia de Melek es un ejemplo de cómo las mujeres pueden superar las adversidades y construir una vida plena y feliz, incluso después de haber enfrentado grandes desafíos. La telenovela explora temas como el divorcio, la maternidad y la importancia de luchar por los sueños. La fuerza de Melek para proteger a sus hijos y reconstruir su vida es un ejemplo de valentía y determinación. En el puesto número 13 tenemos Cennet Ingozi Aslari. Cennet, una joven huérfana que ha crecido en la pobreza, descubre que es la hija ilegítima de una rica empresaria. Su madre, arrepentida de haberla abandonado, la acoge en su casa y la obliga a casarse con su hijo Selim. Sin embargo, Cennet está enamorada de otro hombre y se niega a aceptar este matrimonio por conveniencia. Cennet Ingozi Aslari es una telenovela que te conmoverá con su historia de amor y sacrificio. La telenovela explora temas como el abandono infantil, la ambición y el poder del amor verdadero para superar las barreras sociales. La lucha de Cennet por defender su amor y su felicidad es un ejemplo de valentía y determinación. La telenovela también destaca la importancia de perdonar el pasado y construir un futuro juntos, incluso después de haber enfrentado grandes heridas. Continuamos con Elif. Esta telenovela, una de las más populares de Turquía, nos cuenta la historia de una niña que es vendida por su madre a una rica familia. Allí Elif se convierte en la sirvienta de la casa y es maltratada por la esposa del dueño, quien la ve como una amenaza. El matrimonio forzado, aunque no es el tema central, está presente en la vida de varios personajes secundarios. Elif es una telenovela que te emocionará con su historia de inocencia y perseverancia. La telenovela explora temas como la pobreza infantil, la explotación laboral y la importancia de la bondad y la esperanza en un mundo cruel. La historia de Elif es un ejemplo de cómo incluso en las peores circunstancias, el espíritu humano puede prevalecer. La telenovela también destaca la importancia de proteger a los niños y brindarles un futuro mejor. Ahora, hablemos de Ezel. Si bien no es estrictamente una telenovela de matrimonio forzado, el amor perdido y la venganza son los motores de esta historia. Omer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo envían a la cárcel.
Después de años de sufrimiento, Homer regresa como Ethel, un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes le hicieron daño. Ethel es una telenovela que te cautivará con su trama llena de suspense y giros inesperados. La telenovela explora temas como la traición, la venganza y el poder de la redención. La transformación de Homer en Ethel es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede cambiar a una persona y convertirla en alguien completamente diferente. La telenovela también destaca la importancia de perdonar el pasado y buscar la paz interior, incluso después de haber sido víctima de una gran injusticia. En el puesto número 16 tenemos Gummus. Esta telenovela fue un éxito internacional y catapultó a la fama a Akibang Tatlitu. La historia gira en torno a Gummus, una joven campesina que es obligada a casarse con Mehmet, un rico heredero que está deprimido por la muerte de su novia. El amor surge lentamente entre ellos, pero su felicidad se ve amenazada por los fantasmas del pasado. Gummus es una telenovela que te enamorará con su historia de amor y superación. La telenovela explora temas como el duelo, la adaptación a un nuevo entorno y la importancia de la comunicación en una relación. La relación entre Gummus y Mehmet evoluciona de forma gradual, desde la indiferencia y la tristeza hasta el amor y la pasión. La telenovela también destaca la importancia de perdonar el pasado y construir un futuro juntos, incluso después de haber enfrentado grandes pérdidas. La siguiente es Inadina Ask. Esta telenovela es una comedia romántica que aborda el tema del matrimonio forzado de una manera ligera y divertida. Daphne, una joven rebelde y alocada, se enamora de Yalin, un hombre rico y arrogante. Sus familias, que están enemistadas desde hace años, se oponen a su relación y los obligan a casarse con otras personas. Inadina Ask es una telenovela que te hará reír y suspirar con su historia de amor y enredos familiares. La telenovela explora temas como la rivalidad entre familias, la importancia de seguir el corazón y el poder del amor para superar las diferencias. La relación entre Daphne y Yalin es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las personas pueden superar los obstáculos que se les presentan para estar juntos. En el puesto número 18 tenemos Lale Debri. Esta telenovela es un drama familiar con toques de romance y venganza. Lale, una joven hermosa y ambiciosa, se enamora de Cinar, el heredero de una rica familia. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las intrigas de su hermana, Yesim, quien también está enamorada de Cinar y hará todo lo posible para separarlos. Lale Debri es una telenovela que te atrapará con su trama llena de ambición, intrigas y rivalidades familiares. La telenovela explora temas como el poder del dinero, la envidia y la importancia de la lealtad. La relación entre Lale y Cinar es un ejemplo de cómo el amor puede ser un campo de batalla y cómo las personas pueden luchar por defender su felicidad. Continuamos con Menagerim y Ara. Esta telenovela, ambientada en el mundo del espectáculo, nos muestra la vida de 4 agentes de talentos que luchan por mantener a sus clientes felices y a sus carreras a flote. Si bien el matrimonio forzado no es el tema central, se aborda de manera sutil y humorística a través de las historias de algunos de los personajes. Menagerim y Ara es una telenovela que te dará una visión divertida y reveladora del mundo del espectáculo. La telenovela explora temas como la fama, el éxito, la competencia y la importancia de la amistad en un entorno competitivo. La historia de los agentes de talentos y sus clientes es un reflejo de los desafíos y las recompensas de la industria del entretenimiento. Y por último, en el puesto número 20 tenemos Ufak Tefek. Esta telenovela es un thriller psicológico con toques de comedia negra. 4 amigas de la infancia se reencuentran después de años de separación y se ven envueltas en una red de secretos, mentiras y venganza. El matrimonio en esta historia es un arma de poder y una fuente de conflicto. Ufak Tefek es una telenovela que te mantendrá en vilo con su trama llena de misterio y suspense. La telenovela explora temas como la amistad, la rivalidad, la ambición y las consecuencias de los actos del pasado. La relación entre las 4 amigas es un ejemplo de cómo los secretos y las mentiras pueden destruir incluso las relaciones más cercanas. La telenovela también destaca la importancia de asumir la responsabilidad de las propias acciones y enfrentar las consecuencias. Bueno, ahí lo tienen, mi lista de las 20 telenovelas turcas de matrimonio forzado que creo que son absolutamente imperdibles. Hemos recorrido historias llenas de pasión, dolor, venganza, amor inesperado y, por supuesto, mucho drama.
Desde las tradiciones ancestrales de Mardin hasta el glamuroso mundo del espectáculo, estas telenovelas nos han mostrado diferentes perspectivas sobre el tema del matrimonio forzado y sus consecuencias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Si tienen alguna otra telenovela turca de matrimonio forzado que les guste y que no haya mencionado en esta lista, por favor déjenla en los comentarios. Me encantaría saber sus recomendaciones y opiniones. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima telenovela turca favorita. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos sobre telenovelas turcas. Hasta la próxima.